¿Qué tal? ¿Cómo están? Veníamos hablando de la juventud y cómo de alguna forma la sociedad que vivimos con manifestaciones de violencia tiene un caldo de cultivo que tiene que ver con todo un modelo. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de joven que trabaja y estudia? La perspectiva de joven que es hijo de situaciones de violencia, de la falta de un núcleo familiar en la acepción más amplia del término, que lo haya contenido, le haya planteado lo que significa también la responsabilidad de ser niño, adulto, joven, en un modelo de desarrollo donde tenemos lo que tenemos, donde efectivamente hay un sector de la sociedad que se nos cayó en el transcurrir de la vida y cómo nos paramos frente a esa situación. Yo quisiera analizar hoy desde la perspectiva de ser de izquierda, de una sensibilidad particular de ser de izquierda, cuáles son los valores que deberían estar en tela de juicio, pero para discutir con todos. No sobre la base de tomar un experimento de alguien que lo ubicamos arriba de una mesa con lupa, como en un tubo de ensayo, y analizamos las causas de por qué ese niño, ese joven, vive una situación de violencia y miramos antropológicamente cómo fue el proceso de evolución de la sociedad o de la zona urbana donde vivía. Solo refirámonos a aspectos que tienen que ver con lo de hoy. Nosotros como no podemos dejar de atender desde una perspectiva de izquierda a ese sector social que fue marginado, que fue excluido, hay un porcentaje de gente que igual, aunque tenga la oportunidad, efectivamente no hace mucho por trabajar. En el pueblo mío cuando nací eran muy pocos, pero habían también. Ni lo de antes era lo mejor, ni lo de ahora, lo nuevo es todo lo culpable. La sociedad fue evolucionando en un sentido. Hay algunos libros sobre la barbarie en el Uruguay, de cómo se conforma el Estado, que está muy interesante revisar, y el rol de la educación en ese sentido. Y también cuando las comunidades empezaban a tensionarse para asegurar la producción, la posibilidad del disfrute y el goce, que llegaban a ceder a aquellos que laburaban, que estudiaban o que eran emprendedores. Hay datos de la realidad, hay estadísticas que hablan que lo que nosotros podemos ver en los informativos, lo que es la noticia del robo, del asesinato y un montón de cuestiones más, que a todos nos conmueven. Y nos conmueven porque la violencia conmueve, porque la violencia es un elemento que nos agrede aunque no hayamos estado protagonizando el hecho. Yo miren, voy a hacer un paréntesis de un minuto, pero es muy difícil encontrar en la televisión de hoy, cuando son películas, no encontrar manifestaciones de películas que tengan que ver con la violencia. No la violencia cuando yo miraba las películas de cowboy. La violencia de pensar en una sociedad donde los muertos recobran vida y salen a fagocitarse a los vivos. Y díganme a ver, en este mundo, si no tiene algún vínculo de quiénes son los que andamos vivos en la calle y cuáles son los muertos que nos amenazan desde las catacumbas. Dígame si no hay una asociación, como decía aquel niño brasilero, del otro lado de la rúa, los niños son deformes. Del otro lado de la rúa, de la calle, eran los niños de las favelas. También el mundo ha demostrado cómo los sectores pueden evolucionar aún desde la favela, aún de la marginación en este Uruguay, y transformarse en ciudadanos, pero de la sensibilidad de izquierda. Solamente quiero reconocer el derecho de aquel que nació en una situación adversa, sin transmitirle de que en paralelo tiene que asumir una responsabilidad o una obligación. Yo no puedo perderme el contexto de que de pronto la prioridad no es tener la vivienda y comprar el plasma o un gran equipo de música y ver en cable, a ver si está colgado, las películas que en oferta permanente vienen, o el mundo de la fantasía donde todo es amor, todo es belleza y todo es posible, sobre la base de vínculos que nunca tienen poco que ver con el trabajo y el esfuerzo, solo en la actitud de comedia, a la otra extremo de la violencia que le quita el sueño a la gente. ¿Le quita el sueño? A ver, a mí me cuesta mirar una serie de películas, no las miro, no que no me cueste mirar. Entonces, eso que termina siendo normal, como cuando yo tipeaba, decía los que tipean la máquina de escribir, y hoy como los grises lo hacen. ¿No lo ven como parte de un modelo natural de relacionamiento? ¿Para qué se preparan? ¿Para sobrevivir en un mundo que es adverso? ¿Y quién se salva?
Y el que es más fuerte, el que tiene más vínculo, el que es más vivo. ¿Dónde están los otros? Los que no son distintos y no son antropófagos. Y son los que están vinculados al poder, que tuvieron la posibilidad. ¿Cuál es la franja de odio y de bronca que se genera en el medio? ¿Cuál es la relación de por qué aquel nació allá en aquel barrio y yo tuve que nacer acá? ¿Por qué tiene auto y moto y yo ando acá? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le explica a la sociedad? Entonces venimos a la represión más pura y decimos esto hay que reprimir, hay que tomar más medidas, reducir, imponer obligaciones a más temprana edad. Y los derechos, en términos de esa persona a quien se le va a transmitir la obligación, porque no maneja ni vota con 16 años, le estamos planteando más obligación. Y créanme que no estoy incorporando en la discusión que va a tener que dar el Uruguay sobre este tema, estoy planteando, miramos el conjunto del escenario. A ver, si yo soy un hijo que no necesariamente de una familia que vive en un asentamiento, porque mire que atraviesa el conjunto de la sociedad, capaz que en un sector de clase media o en un gran chalet, y escucho que el asesinato de una persona para robarle 20 pesos es una atrocidad, y miro que se comenta y se anuncian nuevos proyectos de ley para combatir ese acto de violencia extremo, por una persona herida, lesionada o como fuera. Pero cuando miro para adentro de mi casa, encuentro que mi padre llegó en la noche ebrio y golpeó a mi madre. Y que me golpeó a mí y a mi hermano y a mi hermana. Y miro que del otro lado de la pantalla están creando una serie de elementos y se habla de la violencia expuesta. Y yo sé que en el barrio otro marido golpea a la mujer o la mujer golpea a los hijos. Y eso no está en las estadísticas. Y si sé más de que el homicidio llevado al extremo de la violencia doméstica no está dentro de esa cuestión que consumimos en los medios, no está puesto en su real dimensión, y yo lo vivo y veo que lo vive de al lado, siento que me están prestando atención a mí, o siento que le prestan atención al que protagoniza un acto delictivo que queda grabado en una imagen que después se reproduce durante días y horas, transformándolo en parte de ese escenario de terror que veo en las películas todos los días. El problema es que en esta, cuando yo estoy encerrado para dentro de casa, cuando mi padre golpea a mi madre, cuando mi madre nos golpea a nosotros, cuando veo las situaciones de violencia en las más perversas posiciones, yo soy una víctima del proceso. Si estoy del otro lado y tengo un revólver y irrumpo en una situación de violencia, soy protagonista de la película y salgo en la pantalla. La pregunta es, en el término de la manifestación de las garantías más amplias, democráticas de expresión, ¿cómo va a jugar la ley que se está discutiendo de medios con respecto a los contenidos, con respecto a las garantías de la información de calidad y con respecto a qué prototipo queremos impulsar del núcleo familiar? Porque también cuando de algún lugar muy adverso, de un territorio, de un barrio, un asentamiento, sale un abogado, es un gran mérito. Y de esas entrañas salen muchas veces decenas, cientos de obreros, trabajadoras, preparados en condiciones muy adversas, que son en definitiva lo que mañana transmitirán y construirán con sus hijos el modelo de familia. Yo espero que no reproduzcan el que vivieron en el chalet de clase media, clase alta o en el asentamiento. ¿Dónde es que se nos educa para esa cuestión? Donde la información máxima llega por las grandes pantallas de televisión. De esto y otros temas, si usted me permite, vamos a seguir hablando. Sigo leyendo por mensaje de texto directo y vamos a ir abriendo a poco para intercambiar de forma más fluida opiniones que tenemos.